Hola, ¿cómo están, amados hermanos? Dios les bendiga de una manera sobrenatural. Dios ha sido bueno, nos ha ministrado durante esta semana a través de las reflexiones bíblicas, de los devocionales. Nuestros hermanos lo han hecho de una manera muy linda, nos han bendecido mucho. Y valga la redundancia, el tema que tratamos esta semana era llamados a bendecir. Somos llamados a bendecir. Cada uno de nosotros hemos sido honrados por Dios de distintas maneras. Él ha tocado nuestros corazones de distintas maneras y nosotros debemos reconocerle en cada una de nuestras vidas. ¿Qué tal ha sido tu semana? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás llena de temores? ¿Estás llena de alegrías? ¿Estás llena de agradecimiento? ¿O estás con mucha incertidumbre? Sea cual sea tu necesidad, yo te invito en esta hora que cierres tus ojos ahí donde estás y le digas al Señor: Señor, yo quiero recibir palabra tuya, quiero escuchar tu palabra y quiero que ministres mi corazón. Padre, gracias por este tiempo. Tú conoces a todos aquellos que nos están viendo o escuchando. Yo te pido que toques sus corazones de una manera sobrenatural, que te glorifiques a favor de ellos de una manera sobrenatural. Háblanos, ministranos por favor, Señor, a través de tu palabra. Expongo tu palabra y tú eres quien toca los corazones, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que abran sus Biblias en el Salmo 23. Un salmo muy conocido que la Reina Valera 60 dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero me gusta cómo lo dice en otras versiones. Y yo quiero leerlo, los primeros versículos en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Me gusta cómo dice esta versión. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Entonces, cuando yo reconozco que tengo todo lo que necesito, voy a reconocer que Dios es quien me restaura, es Dios quien me bendice, es Dios quien me ayuda. Que todo lo que he logrado en la vida es porque Dios ha estado a favor nuestro. Nos ha bendecido de distintas maneras y nos ha honrado de distintas maneras. Llamados a bendecir, somos llamados a bendecir porque hemos sido bendecidos y honrados por Dios. Porque Él nos ha llevado a delicados pastos. Nos ha sacado de los pastos secos, donde en algún momento dado caminamos. De los pastos secos donde un día nos alimentamos. Aquellos que Dios nos sacó de las drogas, aquellos que Dios les sacó de distintos lugares. Aunque quizás Dios no te haya sacado de ningún vicio, pero estabas lleno de soledades, de amargura, de incertidumbre. Y en Cristo tú encontraste razón de vivir. Fuiste llamado a ser bendecido y a bendecir a otros. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y quiero invitarlos a que podamos nosotros reflexionar sobre esto. Somos llamados a hacer bendición a otros también. Bendecidos para bendecir. Debemos aprender a reconocer que somos bendecidos. Aunque las circunstancias que estemos viviendo quizás hoy pareciera que nos digan lo contrario. El propósito de ser iglesia y hacer iglesia es glorificar a Dios, conocerle, amarle, servirle, darlo a conocer. Entonces, todo lo que hagamos debe tener el sello de vidas que le dan gloria a Dios. Bendecidos para bendecir. Cómo nos conducimos en el día a día, la manera que hablamos, cómo evangelizamos, cómo predicamos, cómo adoramos, cómo servimos a otros. Habla de cómo es nuestra actitud de servicio, pero también habla de lo que hay en nuestro corazón, de la manera que bendecimos a otros. Hemos sido bendecidos, hemos sido honrados por Dios, hemos sido elegidos por el Señor. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho a ser llamados hijos de Dios. Eso es un regalo de Dios. Hay dos conceptos para hijo:
el hijo cercano y el hijo lejano, huíos y tecnón. Cuando uno confiesa a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, pasa a ser un hijo cercano. Entonces, como primer punto, estamos diciendo que somos bendecidos para bendecir. Y diremos que un bendecido por el Señor va a ser generoso. Somos bendecidos para bendecir, para ser generosos, para servir a Dios, pero también para servir como consecuencia a otros. Somos generosos y yo creo que abran sus Biblias también allí en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 9, un pasaje muy conocido. Y vamos a darle lectura. 2 Corintios capítulo 9, versos 7 en adelante. Dice de la siguiente manera, en la Reina Valera, o sea, en la Nueva Traducción Viviente, perdón. Cada uno debe decidir en su corazón cuándo dar. Cuando uno es bendecido para bendecir, la primera característica es ser generosos. Y el apóstol Pablo lo dice y le enseña a la iglesia en Corinto, a una iglesia que de alguna manera también en sus principios cuestionaban incluso su apostolado. Les hizo pasar varios momentos difíciles a Pablo. Abundaban en dones, pero también abundaban en pecado. Eran egoístas, pero les enseña a dar. Y les dice, leo nuevamente el verso 7, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no de mala gana, ni bajo presión. No de mala gana, ni de bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Este es un principio de la prosperidad. La prosperidad bíblica o cristiana tiene que ver que tú eres bendecido para bendecir a otros. Y cuando tú bendices a otros, tú eres bendecido. Dice, verso 9, como dicen las Escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. La actitud de bendecir al más débil. En este tiempo donde se dice que las tasas de desempleo van a aumentar, donde los conflictos, donde las ollas comunes en ciertos sectores van a empezar a abrirse, donde personas van a perder su trabajo, la iglesia debe ser generosa, bendecir, honrar a otros, preocuparse de los pobres. Es una de las cualidades de la iglesia. La iglesia no puede ser egoísta. La iglesia es sal y es luz. Y cuando uno sale y es luz, uno es generoso con otros. Verso 10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Verso 13. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Verso 15. Gracias a Dios por este don, que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. El poder de la generosidad, la bendición de poder bendecir a otros. La generosidad es una virtud cristiana. Jesús es el modelo supremo de generosidad. Nadie dio tanto como Él, que dio su propia vida por nuestra salvación. El cristiano tiene razones de sobra para ser generoso, para ser dadivoso, para honrar a otros y para dar con alegría. Hacerlo con alegría. Es una de las características. Cuando yo doy, no podemos dar hasta que duela.
Eso no es así. Uno no da porque duele. Uno da con alegría. Uno da con sufrimiento. Uno da con compromiso, que es muy distinto. Y hemos recibido tanto de Dios. Si nos detenemos por un instante y hacemos una lista de todo lo que hemos recibido de Dios, la lista sería interminable, valga la redundancia. Me confundí un poco, la lengua me jugó una mala pasada. Cuando nosotros reconocemos que Dios ha estado con nosotros, la lista sería interminable. Reconoce a Dios. Cómo Dios ha usado a personas incluso no creyentes. Cómo Dios ha usado a personas que te han honrado, que te han bendecido, que te han dado. No solamente recursos, sino tiempo. A veces un plato de comida. A veces simplemente una linda conversación. ¿Por qué no reconoces a aquel y recuerdas por un instante a aquel que una vez te bendijo? Y que fue usado por Dios y enviado por Dios para honrarte, para proveerte, para sorprenderte. Yo personalmente tengo mucho que agradecer a Dios. Dios usa a tantas personas para bendecirnos, para bendecir a mis hijos, para bendecirme a mí. En el ministerio, en la vida, en lo personal. Hay personas que han honrado mi vida, han dado generosamente. Me han dado no solo dinero, a veces cosas tan ricas para comer, a veces simplemente un oído para escuchar, a veces una palabra sabia. Me han dado su tiempo para escucharme y para llorar conmigo. Y quizás también ha sido tu oportunidad, ha sido tu experiencia. Hay personas que Dios ha usado y has recibido esa generosidad de personas que han impactado tu vida. He recibido estímulo, buenos consejos, aliento, pero especialmente queremos destacar la bendición que hoy es dar. Da con alegría. La Biblia dice que hay gozo en dar. Cuando damos cuando más nos parecemos a Dios. Es cuanto más nos parecemos a Dios cuando damos. Que es el gran dador. Él dio a su único hijo, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vivimos en tiempos de crisis económica, es verdad. Vivimos en tiempos complejos. Eso nadie lo va a ignorar. Pero es maravilloso ver cómo hay generosidad en el corazón de muchos. Las ofrendas de amor siguen siendo una costumbre en nuestras iglesias. Hemos estado bendiciendo y vamos a poder ayudar a familias que están en conflicto, en necesidad también este mes. Han llegado ofrendas para poder comprar mercadería, para comprar útiles de aseo, para bendecir a aquellos que están pasando difícilmente este tiempo. Sé generoso. Si tú no has dado, yo te invito a que puedas ofrendar para bendecir a otros. Nuestra red de misericordia, nuestra iglesia está haciendo un trabajo muy lindo y estamos pensando inclusive abrir un comer abierto. Yo le pido que ore al Señor por eso. Pero necesitamos que usted sea generoso, que usted comparta con otros, bendiga a otros, ayude a otros. Somos una iglesia generosa, pero nosotros tenemos que entender que hoy día tenemos quizás hacer un poquito más de esfuerzo porque hay muchas necesidades. Hay gente que lo está pasando muy mal. Algunas personas quizás no saben cómo dar, cómo hacerlo, pero Dios suple nuestras necesidades. A veces nadie sabe cómo llegamos a fin de mes, pero si miramos para atrás decimos, wow, tú fuiste Señor, porque tú suples nuestras necesidades. Por ejemplo, la ofrenda de la viuda en la Biblia sigue teniendo vigencia para muchos, que dio lo último que tenía y quizás con un sacrificio tremendo y un acto de fe también. Y cómo Dios le proveyó, y cómo Dios sorprendió, y cómo Dios honró la vida de esa mujer, porque dio de corazón, no de lo que le sobraba, sino que dio de lo que quizás lo poco que tenía, porque lo hizo sinceramente. No lo dio de lo que sobra, porque ser generoso con lo que te sobra es muy fácil, pero cuando nos cuesta, ahí tiene otro sentido. No olvidemos que dar es un ejercicio espiritual que redunda en bendiciones para el alma del que lo realiza. Compasión y generosidad van unidas de la mano. Entonces,
Nosotros, cuando somos bendecidos para bendecir, una de nuestras características es ser generosos. Otra de nuestras características cuando somos bendecidos para bendecir es que servimos a Dios y como consecuencia servimos a otros. Una de las actitudes que debemos aprender es la misericordia. Y la misericordia es el amor en acción. Es triste ver a cristianos volverse indiferentes en cuanto a su compromiso con Dios. Se llenan de amarguras y desconfianzas y se centran en sí mismos. Como pastor, me entristece cuando acude gente a nuestros templos simplemente cuando tienen una necesidad o cuando tienen un problema o cuando están metidos en una tormenta muy grande de vida. Pero cuando viene la calma, cuando se acaban los conflictos, se acaba la necesidad o no recibieron de parte de Dios lo que ellos querían, se enojan con Dios, se enojan con la iglesia o simplemente se alejan. Pero cuando nosotros vemos esas actitudes, eso entristece mucho. Y ejemplo de eso, Jesús cuando estaban los 10 leprosos. Los 10 fueron sanados, los 10 fueron restaurados, los 10 fueron libertados. Los 10 el sacerdote comprobó que habían sido sanos, pero solo uno volvió para agradecer. A veces no agradecemos, a veces no servimos, a veces nos comprometimos con Dios de servir a otros y dar nuestro tiempo, pero pasa el tiempo, valga la redundancia, y nos olvidamos de nuestros compromisos. Un cristiano fiel siempre tiene como prioridad adorar, servir, orar y bendecir. Es triste cuando las prioridades son otras. El deporte, los compromisos sociales, el trabajo mismo, el descanso. No estoy diciendo que sea malo, pero muchas veces nos llenamos de tantos prioridades. No tenemos tiempo para nada, pero si nos invitan para algo social, tenemos tiempo. Nos hacemos el tiempo. Hay personas que van al cine y apagan su celular, pero cuando están escuchando la palabra de Dios o están adorando, están pegados en el celular, o están en el culto, o ahora en las redes sociales también. Ahora que estamos a través de un sistema online, la pregunta es, ¿te concentras? ¿Te dedicas a escuchar? ¿Te dedicas a adorar? ¿O simplemente estás como viendo un partido de fútbol o simplemente estás viendo una película? Los templos se cerraron, pero la iglesia sigue viva y activa. La adoración sigue viva y activa. Nuestra relación con Dios sigue viva y activa. Es por ello que nosotros no podemos mirar estos programas o estos videos o las predicaciones o las reflexiones simplemente como una película. Tenemos que entender que es la forma que Dios está usando para tocar nuestro corazón, para hablar nuestras vidas, para que gente que quizás no va a nuestros templos escuche la palabra del Señor. Y si tú eres uno de aquellos, quizás no te congregas en ninguna parte, quizás te estás desilusionado de los pastores, estás desilusionado de la gente, estás desilusionado inclusive de Dios. Pero a veces escuchas, o a veces estás con una oída escuchando acá y con la otra escuchando otras cosas. Pero déjame decirte que el Espíritu Santo toca tu corazón. En el nombre de Jesús, yo sé que Dios va a obrar a favor tuyo, va a tocar tu corazón, va a restaurar tu vida, te va a llamar, te va a bendecir. Pero debemos entender que nuestra vida debe ser una vida que glorifique a Dios. Hay cosas más importantes que Dios. Lamentablemente, un cristiano fiel, una persona que ama a Dios, tiene claro cuáles son sus prioridades. Y yo te invito a cultivar tu fe. Yo te invito a cultivar tu espiritualidad. Te invito a cultivar del Señor. Tú has sido bendecido para bendecir, pero tú no puedes dar a otros aquello que no tienes. Tú eres bendecido para bendecir, y una de las características de los bendecidos para bendecir son generosos, sirven a Dios y como consecuencia sirven a otros. Somos bendecidos por Dios, llamados a bendecir, y somos bendecidos por Dios para honrarle. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 3. Cuando Juan habla a las iglesias en Apocalipsis, les habla a la iglesia. Y el primer mensaje, es uno de los mensajes, es al mensaje de Sardis, en el capítulo 3, la primera del capítulo 3, porque el mensaje parte en el capítulo 2. Y cuando habla la iglesia de Sardis en el capítulo 3,
dice de la siguiente manera, versículos 1 en adelante. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí y no despiertas. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Verso 4. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Verso 5. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco y nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de los ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar el Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Servimos a Dios y bendecimos a Dios honrándole. Honramos a Dios. Lo honramos por su fidelidad. Lo honramos por su amor. Y lo honramos temiéndole y guardando sus mandamientos. Temiéndole, tomando a Dios en serio. Honrándole a Dios. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Honrar a Dios es mantenerse alejado del lugar de donde Él te sacó. Si Él te sacó, Él te restauró, Él te sanó, Él te liberó, Él cambió tu vida, Él cambió tu lamento en baile. Cuando nosotros pecamos, cuando caminamos de espaldas a Dios, es mantenerse, una forma de honrar a Dios es honrarlo a través de mantenernos alejados de donde Él nos sacó. Cada pecado que cometemos, los que decidimos confesar a Jesús como el Señor de nuestras vidas, habla muy mal de nosotros, porque traiciona a aquel que fue crucificado por nuestros pecados. Es por esto que cuidaremos nuestra forma de andar en la vida, nuestra forma de hablar, la forma de servir, la forma de predicar, la forma de evangelizar, la forma de presentar a Jesús. Debemos aprender a temer a Dios y a tomar a Dios en serio. Cuando tomamos a Dios en serio, le honramos y no haríamos nada que le produzca deshonra a Dios. Tú eres un hijo de Dios. Ya no eres alguien lejano. Entonces, somos bendecidos para honrarle, temiéndole, pero también guardando sus mandamientos. Los mandamientos son un plan de Dios para protegernos y librarnos de la esclavitud del pecado. Los mandamientos son rejas de protección. La vida sin límites nos lleva a la cautividad. La única manera de salir de la cautividad del pecado es abrazar los mandamientos con valor y determinación. Los mandamientos de Dios fueron dados para hacernos libres. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice de la siguiente manera. Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. 3. Somos bendecidos para vivir en esperanza. No hay mejor decisión que vivir en esperanza. Ya que cuando una persona decide vivir en esperanza, como consecuencia será una persona agradecida. Una persona que alaba, que adora a Dios. Entonces, somos bendecidos para vivir en esperanza, siendo agradecidos y adorando a Dios. Agradecidos de Dios por todo lo que Él hace y ha hecho a favor nuestro. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses. Veamos Primera de Tesalonicenses. Veamos lo que Dios nos ministra a través de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16.
dice de la siguiente manera: estén siempre alegres. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al 18. Dice: estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. En otras versiones dice orar sin cesar. Verso 18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. El verso 19 dice: no apaguen al Espíritu Santo. Otra versión dice: no contristéis al Espíritu Santo, y lo que contrita el Espíritu Santo es el pecado. El versículo 18 dice: sean agradecidos. Somos bendecidos para vivir en esperanza, y una persona que camina en esperanza y transmite esperanza y da pasos de esperanza es una persona agradecida. La gratitud es un estilo de vida bíblico, muchas veces difícil, a veces complejo, porque muchas veces cuando tenemos una actitud de agradecimiento nos encontramos con situaciones difíciles, pero el ser agradecido no es fácil, porque eso demuestra también humildad. Saben, uno debe entender que lo que motiva el agradecimiento de un cristiano, o lo que debe motivar a un cristiano para ser agradecido, es que somos recipientes o receptores de la gracia de Dios. De la gracia de Dios que nos libera, de la gracia de Dios que nos sana, de la gracia de Dios que nos salva, la gracia de Dios que no nos consume. Dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia de Dios nos fortalece, nos anima. La gracia de Dios nos da no lo que nos merecemos, sino nos da por amor. La importancia de la gratitud difícilmente se pueda exagerarse, ya que pocas cosas profundas pueden caracterizar de mejor manera a un hijo de Dios. Un espíritu agradecido es el sello de una persona que ama o que dice amar a Dios. Del mismo modo, probablemente que no haya nada que haga a una persona menos atractiva que la falta de un espíritu agradecido. ¿Usted conoce personas mal agradecidas? Cuando tú eres agradecido, tú jamás vas a hacerle daño a aquel que un día te tendió la mano. ¿A cuánto les has tendido la mano? Y a veces hay un dicho popular que dice: no le muerdas la mano a aquel que te da de comer. Muchas veces la gente es tan mal agradecida que se olvida que un día caminaste una milla más por ellos, que muchas veces diste de aquello que no tenías, que ayudaste. Hay gente muy mal agradecida. Una persona mal agradecida de alguna manera nos hace daño. Por eso habla muy mal de mucha gente. Su falta de gratitud, la falta de agradecimiento. Pero la característica de un cristiano es que agradece a pesar de todo y en medio de todo. La verdadera gratitud, centrada en Cristo y motivada por la gracia, cabe en todo momento. Aún en los momentos y en las situaciones difíciles más desesperantes en que vivimos. Aun cuando hay momentos de lágrimas, aun cuando no hay respuestas a nuestras oraciones, aun cuando no hay respuestas a situaciones que estamos o que vivimos. La gratitud nos da esperanzas y transforma a los que luchamos con cosas adversas en la vida en conquistadores victoriosos. La gratitud es un ingrediente maravilloso que Dios nos permite vivir. La gratitud no es un ingrediente casual. Es una de los medios en los cuales Dios nos inyecta gozo, esperanza, alegría y fuerzas para vivir en medio de las luchas en la vida. En la vida he aprendido que uno puede responder de dos maneras. Tú puedes responder quejándote o puedes responder con alegría. Podemos responder quejándonos o podemos responder
alabando a Dios. Y cuando uno alaba a Dios en forma sincera, jamás lo hará sin un corazón agradecido. El cantar por cantar, porque a veces mentimos mucho a través de las canciones, decimos tantas cosas cuando cantamos, pero un corazón verdaderamente agradecido va a alabar a Dios. ¿Sabe? Hay un hermano en nuestra iglesia, Renato, que él, cuando canta, él silba. Una vez una persona me dijo, ¿sabe, pastor? No es bueno que el hermano silbe en el templo, hay que guardar la compostura. Y yo dije, si usted supiese de dónde Dios sacó a Renato, si usted supiese el milagro de transformación que Dios hizo en él, usted dejaría que no solamente silbe, sino que también brinque. Yo quiero reconocer a la hermana Elsa Colipán, una hermana de Valdivia que partió a la presencia del Señor hace unos días atrás. Una mujer que desde cuando me convertí a Cristo a los 16 años, fue una mujer que oró por mí. Yo sabía que ella siempre oraba, muy de madrugada, se levantaba a orar por mí. Y me decía, Renecito, Dios te va a usar, Dios te va a usar, yo voy a orar por ti. Y yo sé que ella oraba por mí. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad y el privilegio de verle. Tuve el privilegio de que conociera a mis hijos y le dijera a mis hijos, hoy día gané 2 nuevos nietos. ¡Wow! Me llenó de gozo. Tuve la oportunidad de tomar unos ricos mates con ella. Recibir su consejo, recibir su cariño, pero también recibir que ella orara por mí. Hay que ser agradecido. Y hay que alabar a Dios en medio de las circunstancias. Esta noticia me quebró mucho, me hizo llorar mucho. Pero en medio de mi tristeza, alabé a Dios por esa mujer de fe que transformó, quizás en oración, el mensaje de la palabra. Ella oraba. Nunca la vi predicar, nunca la vi dar conferencias, nunca la vi dar una enseñanza. Pero una mujer de oración. Una mujer que oraba. Y que si hoy yo he llegado donde he llegado, ha sido porque hay gente que ha invertido oraciones, tiempo y recursos también en mí. Hay 2 formas de enfrentar las situaciones de la vida. Quejándonos. Quizás te conoce a mucha gente que se queja por todo. Negativa, nunca está conforme. Hagas lo que hagas por ellos, no se conforman por nada. Y nos quejamos del trabajo que tenemos, nos quejamos de la familia que tenemos, del esposo, de la esposa. Decimos, bueno, el esposo que me tocó, la esposa que me tocó, y nos olvidamos que nosotros la elegimos. A veces nos quejamos de nuestros hijos, nos quejamos del trabajo. Vivimos una queja. Nos quejamos de la alimentación, del barrio donde vivimos, del auto que tenemos. Y hemos perdido la sencillez y reconocer que Dios nos ha ayudado y bendecido. Una persona agradecida es una persona que alaba en todo momento y en toda circunstancia. El apóstol Pablo dijo, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Job dijo, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Claro, que esto cuesta, pero nosotros debemos aprender a dar pasos de fe, decidir ser feliz, decidir que la amargura, la depresión o aquellas cosas que no podemos controlar o que nos atacaron o nos están atacando, podemos decidir que no nos controlen. Decide ser feliz, da pasos de fe. Pero una de las características de ser libre de la amargura es tener un corazón agradecido. Y quizás voy a decir algo duro, poco popular. Si usted no es una persona agradecida, es porque quizás piensa que se merece mejores circunstancias que las que ahora está teniendo. Pero si recibiera lo que merece, si recibiéramos lo que merecemos, estaríamos en el infierno. Eso tiene que ver para todos nosotros.
Es por esto que debemos aprender a dar gracias en todo momento, en toda circunstancia. Dé gracias por lo que tiene ahora. No se frustre, no se amargue por aquello que no tiene. Cuando usted decida ser agradecido o agradecida, alejará de sus labios la amargura. Somos bendecidos para vivir en esperanza, para ser siendo agradecidos, pero también adorando, alabando a Dios. Llevando una fe sencilla, una fe que lleve fruto. La adoración me ayuda a mantener una mirada centrada y correcta en la vida. Cuando adoramos a Dios, cuando alabamos a Dios, nos centramos en el propósito de nuestro llamado. Me ayuda a tener una actitud y forma de vivir agradecida. Pero también la adoración mueve el corazón de Dios. Mire lo que dice Salmo 18. Vamos al Salmo 18, por favor. Ahí busque lo que... Mire lo que dice el Salmo 18. Salmo muy hermoso. Hay un cántico muy antiguo que en la Reina Valera 60 dice: Te amo, Jehová, fortaleza mía, castillo mío y mi libertador. Pero la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, verso 1 al 3 del capítulo 18 de Salmos: Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Verso 3. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Adore a Dios, agradezca a Dios, alabe al Señor. Por eso no participe de estos cultos online como viendo una película. Adore a Dios, ministre, déjese ministrar por el Señor. Adore a Dios. Busque el rostro del Señor. Deje que Él haga algo sobrenatural sobre su vida. Eres bendecido para bendecir. Eres bendecido para honrarle. Eres bendecido para vivir en esperanza. Llamados a bendecir. Bendice a otros. Este tiempo de que la iglesia pueda servir a nuestra comunidad. Que podamos ayudar a los más débiles. Pero también la caridad parte por casa. Bendigamos a nuestros hermanos de la fe. Seamos generosos. Generosos en tiempo, en recursos. ¿Saben? Hoy día la gente le tiene más temor al coronavirus o COVID-19 que a Dios. Si tuviésemos esas mismas precauciones que tenemos sanitarias, de no dar la mano, no abrazar, usar mascarilla, lavarnos las manos cada rato, porque conozco varios que son así. Si lo hubiéramos traspolado a nuestra vida espiritual, seríamos tremendos. Impactaríamos de tal manera a nuestra sociedad. No le tema tanto al coronavirus. Y con eso estoy diciendo que hay que ser respetuosos e irresponsables. No estoy llamando a eso. No estoy llamando a revelarme a nada. Simplemente yo le pido que tema a Dios. Tema a Dios. No a las circunstancias de la vida. Tenga un corazón agradecido. Nadie muere antes, nadie muere después. Cada uno se va en el tiempo que Dios dice que nos vamos. Pero cada día que viva, vívelo como que fuese el último. Honrando a otros, agradeciendo a otros. ¿Qué tal si llamas a alguien que no has llamado hace mucho tiempo? Y le dices: sabes, quiero agradecerte porque tú una vez, cuando yo estuve mal, tú estuviste conmigo. Llama a alguien y agradécele porque una vez te trajo comida, o porque un día te ofrendó, o quizás cuando tú eras un estudiante, esa persona te invitó a comer, o te pagó quizás una fotocopia, o te regaló un libro. Quizás agradece y reconoce a aquella persona que un día te escuchó cuando tú lloraste, cuando no sabías qué hacer en la vida. Agradece a aquella persona que un día invirtió en ti. Tiempo, recursos o simplemente oídos. Agradece a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor tuyo. Sé agradecido. Llamados a bendecir es reconocer que somos bendecidos por Dios. ¿Qué tal si hoy entregas tu vida a Cristo?
¿Qué tal si hoy piensas al Señor y agradeces a Dios? ¿Qué tal si hoy te reconcilias con Dios? Quizás reconoces que has sido un mal agradecido con Dios, que Dios te ha honrado económicamente y que te ha llevado a lugares donde quizás nunca pensaste llegar. Y hoy día que estás en un lugar de honra, te olvidaste que un día fuiste potrillo. Te olvidaste de donde Dios te sacó. Nunca te olvides de donde Dios te sacó. Nunca te olvides y sé agradecido porque Dios ha bendecido tu vida. Aunque las circunstancias muchas veces han sido difíciles, Dios ha estado ahí y nunca te ha dejado. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo bendigo a todos aquellos que están pasando tiempos difíciles y pido que toques sus corazones y ministres su vida. Enséñanos a agradecer y a reconocerte en cada área de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga mucho, que tengan una semana en victoria. Toma a Dios en serio, alábale, hónrale, agradece, vive en la gratitud, vive que tu vida sea una gratitud a Dios. Hónrale en todo lo que haces. Un fuerte abrazo, bendiciones, somos iglesia, somos Amisadai.